El pecado es atractivo, pero destructivo. Y ahí está la clave, ¿en qué nos fijamos para poder salir de él? Porque si solo nos quedamos con lo atractivo, difícilmente vamos a abandonar una vida de pecado. El pecado tiene muchos atractivos, de lo contrario no pecaríamos. Y es ese atractivo lo que nos empuja y luego nos retiene bajo su poder. Dos ejemplos bíblicos. Cuando a Adán cuenta el Génesis que se le ofrece aquel, dice literalmente, fruto apetitoso a los sentidos, él solo se fijó en lo atractivo, pero no se fijó en las consecuencias de la desobediencia, en lo destructivo de esa acción. Igual Judas, cuando Judas empieza a dialogar con los sumos sacerdotes, lo atractivo de ello fue la oferta que le hicieron, pero no se imaginó en lo destructivo que era traicionar a su maestro, abandonar a su Señor. Entonces, el pecado tiene estos dos componentes, atractivo y destructivo. ¿Cómo hacer para abandonar una vida de pecado? No fijarnos en lo atractivo, más bien hacer memoria de lo destructivo. Por ejemplo, la mentira, lo atractivo de ella es que produce utilidades, pero lo destructivo es que la mentira destruye amistades, destruye familias, destruye matrimonios. Lo atractivo de la soberbia es que acaricia el propio ego, te hace sentir bien. El problema es que haces mucho daño con tus palabras, con tus acciones, y eso es lo destructivo. La lujuria deleita los sentidos hasta enloquecerlos. El problema es que eso genera adicción, eso genera, como la droga, un efecto placebo. Es decir, el pecado tiene esos dos componentes, atractivo y destructivo. ¿Quiere usted alejarse del pecado? No se fije en lo atractivo de él, recuerde lo destructivo. Qué fácil es caer a un esposo en infidelidad cuando solo recuerda el momento de placer que va a tener. Pero si recuerda que detrás de esa acción está la destrucción de una familia, está la destrucción de una persona, es ahí donde nos hace meditar. Y de eso habla la primera lectura de este día. La carta a los Romanos, capítulo 6, del 19 al 23. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, dice San Pablo, no estaban al servicio del bien. Y aquí está la pregunta clave. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Es decir, antes del pecado recuerda a qué te va a llevar eso, a las consecuencias del pecado, a lo destructivo de esa acción. Y así, junto con la gracia de Dios y el empeño que pongas, podrás evitar caer en el pecado. Entonces, hoy esta primera lectura nos invita a desenmascarar el mal, a no quedarnos solo con lo atractivo, sino también ver lo destructivo. El pecado es hermoso, pero desastroso. Esa es la clave para vencer al pecado. No solo fijarse en las apariencias, en el maquillaje, sino en las consecuencias de esas acciones. ¿Qué frutos voy a obtener de esta acción? ¿Cuánto va a durar lo positivo? ¿Cuánto va a durar lo atractivo? ¿Y cuánto va a durar lo destructivo? Y lo segundo que también nos recuerda San Pablo, dice literalmente así: así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganse al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Dios no necesita aniquilarte para poder transformarte. Necesita que tú le abras tu corazón, que te dejes transformar con Él. No es en otras circunstancias, en otro cuerpo, en otra vida que puedes ser fiel. Es con esos mismos miembros que en un momento quizás entregaste al pecado, que ahora puedes servirle. Y de hecho, desde ahí es donde más se manifiesta el poder de Dios. Recuerda estas dos cosas, no solo fijarte en lo atractivo del pecado, sino en lo destructivo. Y que esos miembros, que esos dones que pusiste al servicio del pecado, puedas ponerlos al servicio de Dios. Recuerda Apocalipsis 3:15, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Sam. Por favor, recen por mí.